Ya que solo tenemos una hora, vamos a saltar la parte de la historia. Entonces vamos a empezar con el alfabeto griego. Y está en la segunda hoja, de la segunda página de los apuntes para la primera clase, aquí, el alfabeto griego. Cuando uno lo lee, la mayoría de las letras se parecen mucho a nuestras letras españolas. Por ejemplo, la primera alfa, la minúscula se parece mucho y la mayúscula es la misma. La beta también, la gamma es un poquito diferente en la mayúscula y la minúscula, pero sí podemos memorizar esas letras. Es importante memorizar no solo la letra y saber cómo reconocerlas en el texto, pero también saber la orden del alfabeto, porque es difícil usar un diccionario o un léxico si no sabemos la orden de las letras. Y la mayoría de las letras siguen la misma orden, la misma estructura que el alfabeto español, pero es un poquito diferente, porque hay unas letras que ahora no tenemos. Por ejemplo, después de epsilon, tenemos 3 letras que no tenemos en español: zeta, eta y theta. Tenemos también, después de nu, el sonido N, tenemos xi, que es parecido a el sonido se parece o se suena a nuestro X, pero la letra es muy distinta. También al final tenemos 3 letras, phi, ji y psi, las cuales no tenemos ahora en español ni en inglés. Entonces, cuando estamos memorizando y practicando el alfabeto, necesitamos mirar muy cuidadosamente unas letras que se parecen mucho a nuestras letras, pero no suenen lo mismo. Por ejemplo, el primer ejemplo es eta. Se parece mucho a nuestro N, pero eta es una vocal y se pronuncia E. Y nuestra letra N es muy distinta, es un sonido nasal o por la nariz. También necesitamos la letra nu, que se pronuncia N, como nuestra N, parece a nuestra B chica. Entonces necesitamos memorizarla muy bien porque no queremos confundirnos con esta letra. También la letra Rho, que se parece a nuestra P en la mayúscula y la minúscula. Pero el sonido P en griego está justo arriba, encima del Rho en esta lista, y es el símbolo matemático para pi, el 3.1415, etc. Esta letra es el sonido P, el P, pero en griego Rho se parece mucho a nuestra letra P. Entonces necesitamos estar cuidadosos cuando estamos pensando en esta letra para no confundirla con nuestra P. También la omega minúscula se parece al W y no debía, lo siento,
necesitamos estar cuidadosos de no confundir esta letra con la W. Se pronuncia como es una de las vocales y se pronuncia O y no como la W. Entonces, cuando estamos memorizando y pensando en esas letras, necesitamos reconocer que estas letras son las letras griegas. No debemos pensar en español cuando estamos leyendo un pasaje en el texto griego. Necesitamos pensar en el griego y los sonidos del griego. Entonces, necesitamos aprender la pronunciación, porque cuando tenemos nuestra primera tarea, vamos a dar una transliteración de las palabras de un texto para memorizar cómo se pronuncian las letras del alfabeto griego. Entonces, hay unas cosas importantes que necesitamos aprender sobre unas de esas letras. Por ejemplo, la letra gamma, la tercera letra en el alfabeto, cuando hay dos juntas, se pronuncia como un sonido velar al final, como un ejemplo, como angelas, en la parte de atrás de la garganta, en la parte velar. Y como en la palabra española banco, ese sonido en la mitad, banco, es este sonido. Cuando hay dos gamas juntas, así se pronuncia, como Es un poquito difícil, pero así se pronuncia. Y hay muchas palabras así como angelas. También la letra sigma, que es el sonido S. Hay dos formas de esta letra minúscula. La primera forma que se ve en la lista es la forma que se ve en la mitad o al principio de una palabra. Pero cuando esta letra está al final de la palabra, y esto ocurre muchas veces, se ve así, como nuestra S. Por ejemplo, esta palabra, aquí tenemos la sigma final, la sigma en la forma final de la sigma. Y esta palabra significa palabra. Esta palabra es un verbo que significa salvar. Y aquí tenemos la sigma al principio de una palabra y es la primera forma que se ve en la lista. Esta no es sigma, sino es zeta. Y se pronuncia como la zeta, como DS. Como una combinación de D y S. Esta palabra se pronuncia sozo, y significa salvar. Y para demostrar la gama doble, tenemos la palabra angelas, que ya he mencionado unas veces. Aquí tenemos dos gamas juntas, entonces se translitera o se desletra por los sonidos como A, N
Y esta palabra es un poquito más fácil porque es natural para hispanohablantes y anglohablantes hacer este sonido cuando hay una letra nasal con una letra o un sonido velar para hacer este sonido. Y aquí otro ejemplo de palabra así. Aquí tenemos un ejemplo de dos letras. Tenemos Angus, Angus. Esta palabra significa cerca de. Y aquí tenemos E, N, G, U, S, porque aquí tenemos la sigma final y dos gamas juntas que se pronuncian así, como NG, NG, Angus. Y si hay preguntas sobre el alfabeto o la pronunciación, pueden escribirme y podemos hablar más sobre la pronunciación. Hay muchas pronunciaciones diferentes de las letras y depende del profesor, cómo se pronuncian. Entonces vamos a avanzar un poquito y hablar de las vocales y los diptongos. Las vocales y los diptongos. En griego hay ¿cuántas vocales hay en el idioma español? Tenemos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tenemos 5 vocales en español, pero en griego hay más. Y las pueden identificar en la lista, pero las voy a escribir aquí en la pizarra. Tenemos alfa, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon y omega. Alfa, epsilon, iota, eta, omicron y omega. Hay dos tipos de vocal en griego. Originalmente, las vocales se distinguían por la medida de la vocal o cuánto tiempo dura la pronunciación de esta vocal. Eta, eta y omega siempre son vocales largas. Siempre se pronunciaban con una vocal larga. Como así se puede distinguir. Tenemos luo y se pronuncia luo en vez de luo. Y ahora no podemos distinguir esas dos palabras, esas dos pronunciaciones. Por eso no vamos a enfatizar esta distinción entre las vocales. Pero es importante saber que estas son largas y estas pueden ser cortas. Esta y esta siempre son vocales cortas. Se pronuncian cortamente, brevemente. Y epsilon es la versión corta de eta.